Cordial saludo para todos ustedes que nos siguen aquí por el canal Televid. Hoy, como todos los domingos, a la 1:30 de la tarde y con repetición los lunes a las 2 de la tarde, los miércoles a las 4 de la mañana y los sábados a las 0:30 de la mañana. Y además recuerden también que posterior a nuestra emisión, esta de todos los domingos, desde el lunes disponemos del programa en el canal de YouTube del Centro de Fe y Culturas. Hoy queremos hablar de un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad y de todas las organizaciones que la conforman, y es la ética empresarial y su contribución al bien común. Esta ética no solo se refiere a la implementación de normas internas dentro de las empresas, sino también a cómo estas empresas y estas organizaciones impactan el entorno, que es algo fundamental en todo el tema que vamos a hablar hoy, y cómo están en ello, en todo este entorno, los empleados, los clientes y la sociedad en general. Hoy, para hablarnos de este tema, tenemos un invitado muy especial, Andrés Muñoz, quien con su experiencia en el ámbito organizacional y empresarial nos compartirá su visión acerca de cómo las empresas pueden integrar la ética y la cultura en la vida diaria, y cómo este enfoque además puede transformar positivamente tanto a las organizaciones como a las comunidades en las cuales ellas operan. Es algo muy importante en este tema que vamos a hablar hoy acerca del impacto social de esta empresa. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrés, ¿cómo te podrías tú definir cómo es el Andrés como persona y cómo es el Andrés como empresario? Bueno, como persona soy demasiado familiar, me considero muy ambicioso, siempre soy como muy líder, como un paso adelante de todo. O sea, como cuando algo está pasando, ya estamos mirando cómo solucionarlo, cómo volverlo más fuerte. Ya en el ámbito empresarial, pues no voy a decir que fue algo que me cogió por sorpresa, porque desde muy joven siempre dije como, bueno, en algún momento hay que ser independiente. Entonces, la premisa que siempre hemos tenido, digo hemos pues porque mi colega ahorita con el laboratorio, la premisa que siempre hemos tenido es, tenemos que ser los jefes que uno quisiera tener. Entonces esa es como la frase de batalla que tenemos en el laboratorio ahora. Ok, Andrés. Y precisamente hablando de lo que los llevó a crear esta empresa, Andilab, ¿cuál es el propósito de Andilab? ¿Y qué los llevó precisamente a esa construcción de esta empresa, a empezar con la consolidación de esta empresa, cuando ustedes trabajaban en sus áreas profesionales, eran empleados, tenían una cierta comodidad en el sentido pues, de que estaban con un salario bueno, bien empleados? ¿Qué hace que uno tome un camino de dejar de ser un trabajador a ser un empresario? Bueno, yo creo que todas las empresas, sin importar la razón social que tengan, nacen de una necesidad. La necesidad que vimos es justamente como brindarle un servicio, una comodidad a las personas que lo estaban necesitando. Entonces, de ver pasar la gente haciendo las filas en la EPS desde muy temprano para hacerse un examen de laboratorio, a nosotros ofrecerle el servicio de tomar ese mismo examen desde la comodidad de su casa. No te imaginas el impacto que esto ha tenido en las familias. Ya llevamos algún tiempo, cerca de 2 años con el laboratorio, y las mismas familias nos dicen, por ejemplo, como no, es que era muy difícil, mi mamá postrada en cama, llevarla a hacer una fila a las 4 de la mañana para coger un ficho a una EPS. Ahora es como algo de dignificar el ser humano y que no todo tiene que convertirse en un proceso largo, sino que hacer como una mejora de ese proceso. Entonces, la necesidad que vimos fue, hay que dignificar al ser humano, y el ser humano se dignifica también ahorrándole tiempo, quitándole desplazamientos. Entonces, esa fue como la principal necesidad que vimos, y de ahí nació la necesidad de que Andilab saliera adelante. Y en este caso, como estamos hablando de la parte de la importancia social de Andilab, por supuesto en una empresa es importante el patrimonio, crear patrimonio, la riqueza,
pero ¿qué va más allá de toda esa parte económica y financiera de Andilab? ¿Qué es lo que los mueve? Además de facilitarle la vida a la gente, sobre todo con estos temas de salud que a veces, dependiendo de la condición, no va a ser fácil hacer esas filas, como nos cuentas, Andrés, y ustedes le facilitan todo eso haciendo un servicio a domicilio. Pero ¿qué va más allá de ese propósito de la parte financiera de Andilab? Bueno, Andilab lo mueve la familia. Somos una empresa que el 90% de los empleados son familia. Eso participa mi mamá, mi papá, mi cuñado, mis sobrinos políticos, mis hermanos. Participa un montón de familia que la gente nos pregunta como, ¿no se han agarrado? No, hasta ahora no ha pasado. Entonces, también eso nos motivó a ver cómo, listo, las condiciones laborales ahora en general no es que sean las mejores en el país. Entonces, también como crear una empresa que pueda ayudarle a la familia y bueno, a todo el que trabaja con nosotros como en su crecimiento profesional, en su crecimiento personal, porque también brindar como estabilidad y buenas remuneraciones hacen que las personas se sientan mejor. Entonces, más allá de lo que podamos producir económicamente, también es como el tema de la tranquilidad que nos da el hecho de poder ayudar a la familia. Entonces, es importante ese tema ahí. Y en ese tema, ahí cuando hablas de familia, ¿cómo son además todos los que están empleados en Andilab? ¿Cómo ellos, por ejemplo, pueden llegar a ustedes? ¿Cómo es ese compromiso ético de ustedes, además de con todos los que te refieres como familia, con todos esos empleados que hacen parte de Andilab? ¿Cómo ellos han aportado a la construcción de la empresa, más allá simplemente de su trabajo? ¿Y cuáles son los principios éticos de Andilab precisamente en todos los niveles? Bueno, esto puede que suene como a una frase de cajón, pero en Andilab nos hemos caracterizado por ser un liderazgo de puertas abiertas. O sea, cualquier cosa que un empleado considere que no está funcionando bien, puede hacérnoslo saber y créeme que casi que de inmediato eso se comienza a analizar, determinamos cuál es el plan de mejora que se tiene que proponer y de una vez se soluciona. Entonces, todos nuestros empleados tienen como esa tranquilidad de que listo, vamos a decirle lo que no está funcionando bien y con la tranquilidad de que no va a haber un regaño, no va a haber una indisposición por parte de los líderes pues allá. Ya por otra parte, lo que te puedo decir es que, bueno, ahorita por normativa, tenemos que tener un código de ética en todas las empresas, sobre todo las que prestamos servicios de salud. Entonces estamos en una constante capacitación de nuestro personal para que brinden no solo un servicio de toma de muestras a una persona, sino en caso tal de que se necesite un acompañamiento. Ya. Hemos tenido casos de auxiliares que llegan a tomar muestras donde pacientes que están postrados en cama, están a punto de morir y está ahí el sacerdote poniendo los santos óleos. Y ellos hacen parte de todo ese proceso, hacen una oración, se toman de las manos con los familiares. Entonces, eso también hace parte de la ética que nosotros como empresa le brindamos a la sociedad, como ese acompañamiento que hacemos también de nuestros pacientes. O sea, ese compromiso ético va más allá simplemente de los papeles y se lleva precisamente a la vida diaria, sí, al quehacer de todos los empleados. Y en ese sentido, como me cuentas, quizá hay unas personas con una buena conexión espiritual en el sentido del acompañamiento a algunas personas que están pasando por dificultades. Absolutamente. Te voy a contar algo que sucedió justamente el 31 de diciembre del año pasado. Estábamos con la familia, ya a punto de recibir el año nuevo, cuando al celular empresarial recibimos un mensaje de la hija de una señora que habíamos atendido el día anterior. Y nos dijo que, bueno, se había atendido durante todo el mes porque la señora tenía pues como una enfermedad crónica, ya estaba muy malita, y nos puso que lo mejor que le había dejado el año había sido la atención que había recibido por parte de Andilab con la mamá. O sea, que habíamos como de una u otra forma dignificado su muerte. Porque en otras condiciones, claro, hubiera sido unas circunstancias mucho más difíciles, mucho más complejas para ella. Y fue algo que un 31 de diciembre uno no sabía si ese mensaje lo estaba alegrando y le estaba diciendo como, hey, continúe con esta misión social que tiene Andilab, o si lo acongojaba a uno y uno decía, pero ayer la atendimos y ya hoy no está.
Entonces fue como algo muy ambiguo, pero que decíamos también en familia como, o sea, mira, qué bonito que una familia en medio de su tristeza se acuerde de nosotros como empresa. Entonces ahí dice uno, estamos haciendo las cosas bien. Así es, Andrés. Y además de todo esto que nos has venido comentando, de todos estos principios éticos, en todo caso en la ciudad, Medellín viene en un crecimiento vertiginoso con toda la presión además de la población extranjera que está viniendo a vivir a Medellín. Y me imagino que muchas personas creando empresas de diferentes tipos. En esa competencia, ¿cómo hacen ustedes para estar centrados en tener todos estos servicios, manejar la ética, tener unos principios morales y no caer como en esas tentaciones comerciales que puede sugerir a partir de la competencia precisamente con esta carrera económica? ¿Cómo han hecho eso ustedes, Andrés, interiormente en la empresa para mantener ese equilibrio y mantener ese propósito empresarial? Bueno, mira, eso es como cuando a ti te gusta mucho el jugo de fresa y te ofrecen de mango. Si te gusta el de fresa y te lo preparan bien, siempre vas a elegir el de fresa. Entonces, a pesar de que hay mucha competencia, mucha competencia de empresas que ofrecen el mismo servicio que nosotros ofrecemos calidad y la calidad no es negociable dentro de Andy Lab. Nosotros le decimos mucho a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, usted puede hacer lo mismo que otros 10, otros 100 auxiliares de enfermería, pero si usted es el que mejor lo hace, a usted es el que van a seguir eligiendo. Entonces de eso se trata. Y cuando las cosas se hacen como con corazón, no pensando solamente en la parte económica, sino en realidad en prestar un servicio de calidad, en mostrarle a la gente que usted puede ser el mejor haciendo eso, eso es lo más relevante. Entonces, a pesar de que haya mucha competencia, nosotros nos enfocamos en nosotros. Nosotros no miramos cuáles son las estrategias que tienen otros laboratorios, otras tomas de muestras. Estamos enfocaditos en lo que estamos ofreciendo. Qué bueno, o sea, ustedes saben lo que ofrecen. Exacto. Y de alguna manera eso también les da la fortaleza de saber que están prestando un buen servicio y que las personas van a volver por ello, no Exacto. solamente precisamente por el costo del servicio. Andrés, cuando a veces en algunas situaciones nos dicen que a nosotros, a los colombianos, eventualmente, o cuando estamos haciendo parte de organizaciones o de algunos grupos, nos cuesta el trabajo en equipo. Ustedes como organización, ¿cómo han promovido ese trabajo en equipo? Seguramente tienen personas muy buenas que se desempeñan muy bien, pero ¿cómo han promovido ustedes esa organización de trabajo? Ahorita nos comentabas de la familia, que hasta ahorita están trabajando muy bien en familia, pero ¿cómo hacen para promover ese trabajo en equipo? ¿Qué hace la organización por ello, para fomentarlo? ¿Y qué tan necesario es en una empresa de hoy precisamente trabajar por fomentar ese trabajo en equipo? Bueno, nosotros tenemos un grupo de empleados que se convierten en amigos. Y los que no son familia, esos amigos se van convirtiendo en familia. Los vamos como acogiendo de esta manera. Nosotros tratamos de tener como una comunicación constante con todos. O sea, no hay un día que nosotros no hablemos con todos y cada uno de los empleados, y no solo por razones laborales. Hemos tenido también como, nos llama un auxiliar, ve, Andrés, es que noto que fulanito está como bajito de nota, ¿por qué no hablan con él? Nosotros lo llamamos, le decimos, vení, tomémonos una gaseosita, ¿qué te está pasando? Tan, si le podemos colaborar con algo, le ayudamos y así. Y nosotros siempre le decimos a los auxiliares particularmente, pues porque son como con los que tenemos más contacto directo, colabórense entre ustedes. Pasa algo muy simple como que, listo, hay varios que tomaron una muestra y están reunidos en la sede y dicen como, no, es que yo tengo que ir a la entrega de calificaciones de mi hijo. Entonces llega el otro y le dice, no, préstame la muestra, la remisión, yo voy y te la entrego al laboratorio para que te vayas tranquilito para eso. Entonces, ese compañerismo es fundamental dentro de la empresa y es algo que definitivamente vamos a trabajar para que no se pierda. Qué bueno que sigan fomentando ese compañerismo, ese trabajo en equipo, porque eso es finalmente lo que va a hacer que en momentos difíciles que quizá puedan tener en alguna situación, es lo que va a mantener bien la empresa y bien posicionada y darle buena estructura. Andrés, ahora que nos comentabas un poco de la historia de cómo había surgido la empresa, cómo la empezaron ustedes, y a veces también escucha uno en algunas cuestiones como de desconfianza con el país, con la economía, con las cosas. ¿Cómo tú como empresario, ahorita que te involucraste en todo este emprendimiento, en toda esta empresa,
¿qué le podrías decir a las personas para confiar y confiar en sus capacidades e independientemente de saber cómo les va a ir, porque seguramente ustedes han tenido, no sé, efectos, unos resultados positivos, pero pues seguramente no será el caso de todas las personas que emprendan, pero ¿qué les dice a las personas para que efectivamente crean en sí mismas y crean independientemente de las circunstancias en crear una empresa? Bueno, yo creo que es indispensable analizar el producto que usted va a ofrecer. De nada sirve que usted saque una venta de empanadas en una cuadra que está llena de venta de empanadas si usted es consciente que sus empanadas son las más malucas. Pero si usted trabaja en su producto, lo hace con calidad y llega al punto en el que está seguro de que sus empanadas van a ser las mejores de la cuadra, sáquelas. Entonces, yo, ¿qué consejo le daría como a las personas que quieren emprender en este momento? Primero, evalúe las necesidades que hay en el mercado. Y cuando usted evalúe las necesidades que hay en el mercado, sepa que usted puede suplir esas necesidades, hágalo con calidad. Si no hay calidad en lo que usted está ofreciendo, definitivamente es una empresa que no va a prosperar y que se la van a comer las otras empresas, porque ahorita mismo lo decíamos, hay mucha competencia. Sí. Entonces, el consejo es, hágale, pero hágalo bien. Si usted definitivamente no piensa hacerlo simplemente por hacerlo o porque cree que le va a ir muy bien económicamente, mejor deje las cosas hasta ahí. Eso es un muy buen consejo porque precisamente es como qué herramientas debe tener y debe confiar una persona precisamente para hacer ese emprendimiento. Además, hemos hablado de toda la parte empresarial, de toda la parte organizacional, pero quizá nos falta la parte ambiental. ¿Cómo hace la empresa para precisamente con todo lo que produce y todo lo que genera estar equilibrado con respecto al cuidado de la casa común, al ambiente, para ser una empresa sostenible? ¿Qué están usando ustedes? ¿Qué están haciendo para que esta empresa precisamente sea sostenible, además de económica y financieramente, y con respecto a las personas, también ambientalmente? Bueno, mira, más allá de la normativa que nos exige a nosotros como laboratorio hacer una buena disposición de los residuos, realizamos de manera semestral auditorías externas a estas empresas que nos hacen la recolección de residuos para garantizar que lo que se separa como reciclaje vaya a reciclaje, lo que se separa como no aprovechable efectivamente vaya a un relleno sanitario y que se haga como el debido proceso con todos estos biosanitarios, lo que está pues como contaminado. Aparte de esto, pues teniendo en cuenta de que el impacto ambiental que nosotros tenemos en la sociedad no es muy alto, nosotros tratamos de sopesar eso ayudando a diferentes organizaciones. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo aportes a un grupo de balonmano del municipio de Bello, donde hay personas que no tienen pues como los recursos para pagar la liga de balonmano en Antioquia, que es un poco costosa, o no tienen la indumentaria adecuada, que los tenis. Entonces Andilab se hace presente de esa manera y eso hace parte como también de la ética empresarial que tenemos. O sea, si a uno le va bien, hagamos como cositas para que a otras personas también les vaya bien. También tenemos, realizamos unos aportes a una fundación que rescata perros y gatos callejeros, que es la Fundación Cronos, y ellos pues les hacemos como aportes, no siempre económicos, también como en especie, o hacemos acompañamientos en brigadas que tengan y cosas así. Entonces es como la manera que nosotros como laboratorio, como te digo, no impactamos mucho ambientalmente porque pues la producción de residuos no es mucha, pero también eso va ligado como a la parte ética, y de esa manera nosotros como que lo equilibramos. Claro, además contribuyen pues con toda esta parte social. Sí. Andrés, para ir terminando con la entrevista, y tú que tienes esa mentalidad visionaria, ¿cómo ves a Andilabs en 5 años? ¿Cómo ves tú la empresa? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son los retos que crees tú que van a ser de aquí en adelante, que van a asumir ustedes y que con seguridad van a saber llevar de una buena manera para seguir consolidando la empresa? Bueno, Andilab en 5 años definitivamente va a ser un referente. O sea, cuando la gente piense en un servicio domiciliario de toma de muestras, definitivamente va a pensar en Andilab. No va a tener otra cosa en la cabeza, y eso te lo puedo asegurar, porque en realidad le estamos metiendo mucho amor, mucha pasión.
ya estamos impactando en otras regiones del país, no solo aquí en el área metropolitana. Entonces, estamos creciendo, pero en la medida que estamos creciendo, nuestros colaboradores también lo están haciendo. Entonces, cuando la gente ve que en una empresa todos crecen al unísono, trabajan con amor, con pasión, entonces eso se nota. Cuando uno ofrece un servicio así, la gente lo nota. Entonces, así nos vemos. Y que hace énfasis en eso, que no crecen solamente ustedes, Sí. sino que crecen, como diríamos, todos los parceros empresariales, todos los que están alrededor haciendo una red empresarial, que es la mejor manera de crecer y hace parte de esos principios éticos y morales que rigen la empresa. Además, Andrés, y pensaba aquí una cosa que no se me pasara, y es que cuando hablan ustedes de salud, no estamos hablando de hacer pruebas de estas solamente por enfermedad, sino también por prevención, por el control para tener prevención, para tener mejores herramientas precisamente para estar saludables. Claro que sí, mira, nosotros hemos tenido casos que pasan de ser como muy normales a convertirse en muy impactantes. O sea, gente que nos dice como, no, es que yo simplemente me quiero hacer exámenes de chequeo. Y cuando llegan los resultados de esos exámenes de chequeo, es gente que está diagnosticada con enfermedades graves o que no sabía que tenía una diabetes y por eso tenía un montón de síntomas que son completamente normales teniendo diabetes, pero no lo sabían. O sea, infinidad de cosas. Entonces, de ahí la importancia también del autocuidado, de hacerse por lo menos un chequeo anual de laboratorio General. para mirar qué está fallando, qué está alto, qué está bajito. Entonces, también es importante esa parte. Y quizá la invitación a perderle un poco el miedo a los resultados que esto pueda generar, porque eso va a permitir tomar acción a tiempo, ¿cierto? Andrés, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación y por contarnos con apasionamiento, con mucha positividad, lo que significa ser empresario, lo que significa creer en uno mismo y que las ideas de uno mismo pueden llegar a prosperar para convertirse en empresa. Y esa es la invitación que les queda a todos ustedes también. Crean en sus ideas y quizá vuelvan las empresas. A todos ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que todas estas reflexiones, todas estas direcciones, todos estos consejos que nos da Andrés nos sirvan y les sirvan a muchos de ustedes para todos los emprendimientos que estén pensando en hacer, aún con la incertidumbre que pueda haber en el medio, es precisamente confiar en ustedes. Muchas gracias a todos y recuerden acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde además pueden ver la repetición de todos estos episodios. Gracias a todos ustedes, saludos cordiales y nos vemos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde aquí en Televid.